a esta primera videoconferencia del curso online de radiología de tórax, que como podéis ver tratará sobre la interpretación de la radiografía de tórax. Estos son los puntos de los que os hablaré. Empezaremos hablando de aspectos generales de la radiografía, de las diferentes proyecciones que podemos solicitar, cómo interpretar una radiografía y cómo saber que la técnica es correcta, qué artefactos nos podemos encontrar y sobre todo los puntos más importantes, que será el aprender a hacer una lectura y interpretar la radiografía. Como sabéis, la radiografía de tórax es una de las exploraciones radiológicas que más se utilizan, que más solicitamos los diferentes especialistas y que se solicitan desde diferentes ámbitos, ya sea desde el ámbito ambulatorio, desde la urgencia, desde el hospital. Sabéis que aporta mucha información, pero que es uno de los estudios más complejos de interpretar. Por eso es fundamental conocer lógicos y sobre todo conocer la clínica del paciente, porque es lo que nos va a ayudar a interpretar los hallazgos de la radiografía de tórax. Sabemos que en la radiografía de tórax vemos los diferentes tejidos porque existen diferentes densidades radiológicas. ¿Esto qué es? Esto es la absorción que tienen los diferentes tejidos de la radiación y que lo que va a hacer es que podamos ver las diferentes estructuras en las imágenes de las radiografías. Sabemos que estas densidades se van a clasificar según se absorba más o menos radiación por parte del tejido. La densidad metal, que como vemos en esta radiografía, la veríamos aquí en el marcapasos o en los cables que vemos, es la densidad que más radiación absorbe. A continuación lo que veríamos serían los huesos, que ya sabéis, podemos ver las clavículas, las escápulas. La densidad intermedia sería el agua, que correspondería al corazón, a los vasos, las vísceras, los músculos. La grasa, que podemos ver en el tejido adiposo, en el tejido subcutáneo. El aire, que el aire es lo que vemos negro porque el pulmón, al tener aire, no va a captar ninguna de las radiaciones. Por eso siempre lo vemos oscuro. Actualmente sabemos que lo que disponemos son en casi todos los centros de radiografía digital. La radiografía digital lo que ha conseguido es una mayor resolución espacial, es decir, un mayor número de píxeles, que lo que nos va a proporcionar es un tamaño de la imagen mayor. Y lo que nos va a mejorar es los aspectos radiológicos que podemos ver en esa imagen. Además, lo que conseguimos también es una densidad o profundidad mayor que con la radiografía convencional. Y eso lo que nos permite es ver los niveles de grises de una forma más amplia que en la radiografía convencional. Por lo tanto, podemos ver el mediastino y el parénquima pulmonar. Al final, las ventajas que tiene la radiología digital es que reduce costes porque no necesitamos productos químicos ni suministros, es menos radiación para el paciente, tiene un ahorro de tiempo en los procesos de trabajo porque las imágenes las vemos muchas veces, en el mismo momento, y además con resolución lo que nos mejorar el diagnóstico de los pacientes. Nos va a permitir además almacenar las imágenes a través que desde diferentes ordenadores los vamos a poder visualizar. Las indicaciones ya las conocéis. Ante cualquier sospecha de patología pulmonar o de enfermedad respiratoria vamos a solicitar una radiografía de tórax. Cuando queramos hacer un diagnóstico precoz de la neoplasia de pulmón, ahora tiene mucha importancia en el screening de cáncer de pulmón, sobre todo en los pacientes fumadores, para valorar de forma correcta la silueta cardíaca y los campos pulmonares y en el preoperatorio de los pacientes. Aunque tiene muchas indicaciones, la radiografía de tórax también tiene sus limitaciones, y es que muchas veces en estadios precoces de la enfermedad, pues la radiografía de tórax puede ser normal o por lo menos parecernos normal. Esto muchas veces pasa, por ejemplo, en los patrones intersticiales, ya que al principio muchas veces los hallazgos que vemos son muy sutiles y posteriormente, conforme ese patrón intersticial va adquiriendo una mayor fibrosis, lo vamos a ver mejor en la radiografía de tórax. Lo mismo pasa también con radiografía. Respecto a las proyecciones, las que normalmente siempre solicitamos son las proyecciones posterior-anterior y lateral. La proyección posterior-anterior se llama así porque, como podéis ver en la imagen, tenemos el aparato de rayos y el haz de rayos que va a penetrar por la región posterior del paciente, por la espalda, y se va a dirigir a la región anterior donde está el chasis de la radiografía de tórax.
Esta proyección, ¿qué es lo que nos va a conseguir o qué es lo que vamos a ver bien en esta proyección? Siempre veremos bien o más nítido y de menor tamaño lo que esté más pegado al chasis de la radiografía de tórax. Por eso siempre a los pacientes lo intentamos hacer en esta posición, en esta proyección. Ahora veremos un ejemplo con una radiografía que se ha tomado en una proyección anteroposterior, que aquí el problema, como veremos, es que el corazón va a quedar más, al estar el paciente en la diferente orientación, más magnificado. Ahora veremos un ejemplo. En la radiografía lateral, normalmente el paciente siempre se coloca con el costado izquierdo apoyado en el chasis de la radiografía. Esto es por la misma razón. El haz de rayos va a penetrar por aquí y va a llegar al lado izquierdo del paciente donde tenemos el corazón. Esto nos va a permitir que el corazón lo veamos mucho más nítido y lo veamos a un tamaño más real, porque todo lo que esté más alejado de ese chasis lo vamos a ver en un tamaño más magnificado. Siempre estamos más familiarizados con la proyección posterior que la lateral, porque es verdad que la radiografía lateral siempre es más complicado de ver. Pero no tenemos que olvidarnos de esta proyección porque siempre nos va a confirmar patología que sospechemos en la radiografía posterior y nos va a permitir ver imágenes que muchas veces en esta proyección posterior quedan ocultas. Esto sobre todo pasa cuando tenemos imágenes que vamos a ver mejor a nivel retroesternal o retrocardíaco, que en la proyección lateral se podrán ver correctamente. Además, en la proyección lateral vemos mucho mejor el esternón y huesos como los cuerpos vertebrales. Por eso es fundamental siempre intentar hacer esta proyección. Aquí vemos el ejemplo que os comentaba antes en un mismo paciente, pero realizado las proyecciones, una en posterior anterior, que es esta que vemos aquí, en la que la silueta del corazón es algo más pequeña que la que tenemos en esta otra imagen, en la que vemos el corazón parece más. Esto es porque en la posterior anterior el corazón queda más cerca del chasis de la radiografía y el anteroposterior, por el contrario, queda más alejado. Por eso el corazón lo tendemos a ver más grande. Otra de las proyecciones de las que disponemos es la proyección oblicua. Con esta estamos mucho menos familiarizados. Son proyecciones que solicitan los radiólogos y que las interpretan ellos. Esta proyección lo que conseguimos es eliminar muchas estructuras que se nos superponen a veces a imágenes con las que tenemos dudas, como en este caso que vemos aquí. Aquí vemos un aumento de densidad que no queda muy claro y haciendo la proyección oblicua vemos cómo las costillas ya no se superponen y cómo podemos localizar mejor la lesión. Otra de las proyecciones que también podemos solicitar es la proyección en expiración. En esta proyección, como sabéis, lo que se le pide al paciente es que saque todo el aire del pulmón. El aire del pulmón lo que conseguimos es que este se vea menos negro de lo habitual. Entonces, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, un paciente tiene un neumotórax o tiene una zona de enfisema localizada o de atrapamiento aéreo? Lo que pasará es que veremos en esa zona del pulmón, el pulmón mucho más negro que en el resto del pulmón, precisamente por eso, porque ese aire no se puede eliminar. Por eso este tipo de proyecciones se solicitan muchas veces para descartar la presencia de neumotórax. Otra proyección que se puede solicitar es la proyección lordótica, en la que el paciente se coloca como vemos en la imagen. Aquí la inclinación es caudocraneal. Y en esta proyección lo que conseguimos, como veis aquí, es que las clavículas se eleven por encima de los vértices pulmonares y las costillas, además, tanto los arcos anteriores como los arcos posteriores, quedan prácticamente paralelos entre sí y a la misma altura. De esta forma, lo que conseguimos es valorar muy bien toda la zona de los vértices del pulmón, de las regiones que quedan por detrás de las clavículas, del mediastino superior y del lóbulo medio y de la língula. La proyección en decúbito lateral con rayo horizontal, como veis aquí, sobre todo nos va a ayudar a detectar el neumotórax y el derrame pleural. Esto es por pura fisiología. Por efecto gravitacional, si nosotros estamos de pie, el líquido tiende a ir hacia las bases y el aire tiende a subir hacia arriba. Si nosotros tenemos un paciente con una sospecha de un derrame pleural, lo que tendremos que hacer es colocarle con el lado afectado hacia abajo, de tal manera que ese líquido lo que va a hacer es movilizarse y, como vemos en esta imagen, lo veremos a esta altura. Por el contrario, si lo que queremos visualizar es un neumotórax, lo que vamos a hacer es colocar al paciente pero con el lado afectado hacia arriba, porque así lo que conseguiremos es que el aire
suba hacia arriba y lo visualizaremos mucho mejor en la radiografía de tórax. Con esta proyección normalmente se consiguen ver derrames pleurales en cantidades de hasta 50 mililitros. A continuación de lo que vamos a hablar es de la técnica correcta. Saber si una radiografía está bien hecha es fundamental porque muchas veces podemos interpretar como patología pulmonar hallazgos que realmente no lo son, que simplemente son consecuencia de no haber realizado una radiografía de la manera óptima. Estos 5 puntos que veis aquí son los 5 puntos que tenemos que considerar a la hora de analizar la radiografía de tórax. Vamos a ir viéndolos punto a punto. Lo primero de todo sería ser capaces de ver bien todo el parénquima pulmonar y todo el tórax. Para ello lo que tenemos que conseguir es que el paciente desplace las escápulas lateralmente. En esta radiografía, si nos fijamos, lo que vemos aquí es que estamos visualizando un borde de la escápula, porque el paciente no ha colocado los brazos lo suficientemente alejados del tórax. Entonces, esto muchas veces lo que nos puede dar es falsas imágenes y sombras en el parénquima pulmonar de tal manera que no lo interpretamos correctamente. Aquí vemos el ejemplo en la radiografía de tórax lateral, ¿no? Si comparamos esta de aquí con esta de aquí, lo que podemos ver aquí son las sombras de las escápulas y además también, pues incluso la manga, la camiseta del paciente, la manga corta y la grasa del brazo que también se nos superpone en la imagen y que nos impide ver bien los vértices del pulmón en esta radiografía lateral. El segundo punto sería saber si la radiografía está bien centrada o no, es decir, ver que no esté rotada ni que tenga angulaciones. Para eso lo que nos tenemos que fijar es, sobre todo, en los bordes de las clavículas, como vemos aquí, y en las apófisis espinosas de la columna vertebral. Para decir que la placa está bien centrada, lo que tenemos que ver es que la distancia de la apófisis espinosa los bordes de las clavículas sea equidistante, es decir, sea la misma. En esta radiografía que os pongo aquí, veis que el paciente está totalmente rotado. O sea, si nos fijamos en cómo está la columna, vemos todas las apófisis espinosas, cómo están desplazadas hacia la izquierda. Si vemos aquí, este sería un extremo de la clavícula y este que tenemos aquí sería el extremo de la clavícula derecha. O sea que la apófisis espinosa está totalmente rotada hacia la clavícula izquierda. Esto lo que nos dice es que está rotado hacia la derecha, como vemos aquí en la imagen. Un punto que es muy importante es sobre todo la radiografía tórax está bien inspirada. Y esto lo vamos a ver cuando veamos que los arcos posteriores, el 9º o el 10º, se proyectan sobre el diafragma o bien el 6º o el 7º arco costal anterior. Lo que pasa es que siempre nos cuesta ver más los arcos costales anteriores y por eso nos fijamos siempre más en los arcos posteriores. En esta aquí, si vamos contando uno a uno los arcos posteriores, vamos contando y vamos a ver que llegamos a visualizar hasta el 9º arco costal posterior. Y a nivel anterior, si vamos contando, vemos que sobre el diafragma llegamos a ver el 6º arco costal. Esto lo que nos está indicando es que está bien inspirada. Si nos fijamos en esta misma radiografía, que es del mismo paciente, si simplemente la viéramos así, lo que nos sugeriría es que el paciente, para empezar, tiene cardiomegalia, porque da los cilios mucho más prominentes y parece que tiene la trama broncovascular en las bases mucho más pronunciada respecto a esta otra radiografía. Es porque la radiografía no está bien inspirada. Si vamos contando los arcos costales posteriores, en este caso vemos que llegamos solamente hasta el 6º arco costal. ¿Por qué es muy importante que esté bien inspirada? Precisamente por esto, para que no dé esta sensación de falsa cardiomegalia y porque muchas veces al no acabar de coger bien el aire, el pulmón lo que va a hacer es que lo vamos a ver más blanquito. Entonces, nos puede dar la falsa impresión de que tenemos patología alveolar, de que tenemos infiltrados, cuando realmente no los tenemos. Otro punto que tenemos que valorar es ver que la placa esté correctamente penetrada. Para valorar este punto, lo que tenemos que fijarnos es que podamos visualizar bien por detrás del corazón la columna vertebral, ¿no? Aquí vemos bien cómo se pueden distinguir los cuerpos vertebrales y en esta otra de aquí vemos lo mismo. Por aquí podemos ver las apófisis espinosas y por aquí nos hacemos idea de cómo están los cuerpos vertebrales. ¿Por qué es esto importante? Porque si no los conseguimos distinguir bien, no vamos a poder ver bien tampoco el corazón y el diafragma, se nos van a fusionar las imágenes y también puede llevar a darnos errores.
Otro de los puntos que tenemos que valorar es cómo está hecha la placa respecto a la exposición, si ha tenido un tiempo de exposición correcto. Esto lo vamos a ver viendo las diferentes gamas de grises que podemos observar en la radiografía según las densidades radiológicas que hablábamos al comienzo de la charla. En esta radiografía vemos que está bien expuesta porque podemos ir viendo las diferentes densidades. Vemos la densidad aire de la tráquea, que también la podemos ver en la cámara gástrica, podemos ver la densidad del hueso, podemos distinguir la densidad de las partes blandas de la mama o incluso de los vasos, como vemos aquí en la aorta. En la radiografía de tórax nos podemos encontrar muchas veces artefactos que debemos de conocer para interpretarlo como tal, como un artefacto y no como patología. Aquí os presento el caso de una paciente que acudió a la urgencia, como vemos en esta radiografía, y la paciente por lo que acudía era por fiebre. Era una paciente musulmana que llevaba el pelo pues, y la cabeza prácticamente tapada con un pañuelo, y cuando se radiografía en la urgencia, lo que se observó aquí fue un aumento en el mediastino, ¿no? O sea, un ensanchamiento de lo que era la región derecha del mediastino. Entonces, ingresó a la paciente para hacer un estudio en la planta y al repetir la radiografía de tórax, como veis, este aumento de densidad que presentaba aquí ya no lo tenía. Esto al final lo que se vio que era que aquí la paciente llevaba el pelo recogido en un moño y era este aumento de densidad que se... Es muy importante tener completas, con los moños, con las trenzas, porque eso puede dar también lugar a falsas imágenes. En esta otra radiografía, si os fijáis también, tenemos un aumento de radioluminiscencia a este nivel que nos puede aquí dar la imagen similar a un neumotórax. Esto es bastante frecuente cuando a los pacientes les hacemos las radiografías en una proyección anteroposterior y están tumbados en la cama. Y esto es por los pliegues cutáneos que se producen al colocar al paciente contra el chasis de la radiografía de tórax. Esto, como os comentaba al principio, nos puede dar lugar a confusiones con neumotórax y una forma de diferenciar que no es un neumotórax es visualizar la trama vascular en la periferia de la línea que vemos, porque esto nos indica que no hay neumotórax. Otro detalle también que podemos fijarnos es que normalmente las líneas muchas veces atraviesan la cavidad torácica, entonces que no es un neumotórax. Otro de los artefactos que nos podemos encontrar bastante frecuentemente y que nos pueden dar lugar a errores son las mamilas o ¿no? que están provocados por eso, por los pezones. Estos nódulos normalmente son nódulos que no llegan a tener un borde completo, los vemos con bordes incompletos. Además, se suelen localizar en la línea más o menos medio clavicular y en la parte inferior del tórax. Una manera que muchas poder diferenciarlos y son verdaderos nódulos del parénquima pulmonar es colocar un objeto metálico como un clip y volver a repetir la radiografía y ver qué es básicamente lo que se marca. Los artefactos también lo podemos ver muchas veces por material que pueda tener el paciente, ¿no? En este caso pues son marcapasos, pero puede tener también clips quirúrgicos que según donde estén localizados pues a veces nos pueden dar lugar también a en este caso lo que presentamos es una osteosíntesis que se hizo de una costilla de una paciente que si os fijáis bien pues lo que tenía era una mastectomía, ¿no? Aquí vemos la mama izquierda, pero en el otro lado no observamos la mama. Las mamas también a veces nos pueden dar lugar a artefactos o equivocaciones. Si son mamas muy densas o mamas que tienen prótesis mamarias, vamos a ver aumentos de densidad que a veces también pueden darnos la idea de que hay un proceso. Para eso siempre nos tenemos que fijar en la simetría de las imágenes. Y a veces si lo que tenemos es una mastectomía, vemos que falta una mama, esto puede dar lugar también a falsas imágenes de radiotransparencia, ¿no? que pueden simular atrapamientos aéreos. El siguiente punto, y quizá uno de los más importantes, es también saber hacer una lectura sistemática de la radiografía de tórax. Para eso es fundamental entender bien lo que estamos viendo en la radiografía, la anatomía normal. Y sobre todo es fundamental seguir un patrón ordenado de búsqueda porque así pasaremos por alto muchos menos errores. Normalmente lo que nosotros hacemos en la radiografía es empezar mirando por lo que para nosotros tiene menos importancia, es decir, todo aquello que no es el pulmón propiamente,
Y para eso lo que empezamos normalmente es por el abdomen y por la zona de los hemidiafragmas. A continuación, el siguiente punto a valorar sería toda la pared torácica con los huesos y las partes blandas, el mediastino y los ilios. Y por último, ya como os comentaba, fijarnos en los pulmones. Primero en cada uno por separado y luego ir comparando uno con otro. ¿En qué nos tenemos que fijar? En todo lo que está por debajo de los hemidiafragmas. En el lado izquierdo, lo que sobre todo es la cámara gástrica, que vemos que está inmediatamente por debajo del hemidiafragma, pero puede llegar a estar hasta 2 centímetros de distancia. Un poquito más lateral a la cámara gástrica, lo que nos vamos a encontrar es las flexuras plénicas del colon con el gas del colon, con esa densidad también aire. Y en el hemidiafragma derecho lo que vamos a ver es una densidad muy homogénea por el hígado, por la sombra del hígado. Es muy importante saber que normalmente los hemidiafragmas pueden estar a la misma altura, pero hasta en un 90% de los casos podemos ver que la cúpula diafragmática derecha está más alta que en el lado izquierdo. Y esto es por el efecto del hígado. Algo muy importante en la radiografía lateral es saber qué hemidiafragma estamos viendo, porque si tenemos una patología que borra la silueta de hemidiafragma, tenemos que saber si es en el lado izquierdo o es en el lado derecho. Para esto hay 3 puntos claves que nos pueden ayudar. Uno, localizar la burbuja. Como comentábamos, la burbuja gástrica está por debajo del hemidiafragma izquierdo. Aquí vemos la burbuja gástrica y vemos aquí una sombra por encima, luego este será el hemidiafragma izquierdo. Además, el corazón reposa sobre el hemidiafragma izquierdo. Esto lo que va a hacer es que perdamos, digamos, la visualización de este hemidiafragma porque se confunde con la densidad del corazón. Entonces, en la porción anterior, si vemos un borde, como en este caso, este borde lo que va a ser es del hemidiafragma derecho. Y el tercer punto que vemos aquí es la relación que tienen los diafragmas con los arcos costales. En esta radiografía veis que vemos dos arcos costales, ¿no?, distintos, uno que están más cerca a nosotros y que son de tamaño un poquito menor, que son los arcos costales izquierdos, y otros que están más alejados a nosotros y que son de tamaño un poquito mayor, que son los arcos costales posteriores. Si nos fijamos a nivel de los últimos arcos, el derecho se va a articular con los arcos que están más posteriores. Luego este es otro punto que nos puede ayudar también a la diferenciación de los hemidiafragmas. Respecto a la valoración del diafragma, tenemos que fijarnos también muy bien en la relación que guarda este con el corazón y con las costillas. Estos son los senos costofrénicos y los senos cardiofrénicos. Los senos costofrénicos, en la radiografía posterior anterior, los vamos a ver el derecho en esta situación y el izquierdo en esta otra situación. Y en la radiografía lateral lo que vamos a poder ver es el seno costofrénico posterior. Los senos cardiofrénicos son los senos que vamos a ver que están relacionados entre el corazón y el hemidiafragma. Es muy importante que valoremos siempre el ángulo que forman los senos. El ángulo normal es, como vemos aquí, un ángulo agudo. Como veremos a continuación, si este ángulo está ocupado por líquido, ya sea inflamatorio, ya sea por insuficiencia cardíaca, lo que vamos a ver es que ese ángulo agudo lo vamos a perder. Aquí tendríamos un hemidiafragma, aquí vemos que el ángulo que veíamos anteriormente no lo vemos porque está ocupado por líquido y aquí prácticamente igual. Si nos vamos a la radiografía lateral, pues vemos que los senos costofrénicos posteriores prácticamente no los vemos acabar en ese ángulo agudo que veíamos anteriormente. Aquí tendríamos un ejemplo mucho más llamativo. Aquí podemos comparar el seno costofrénico derecho y si nos vamos al seno costofrénico izquierdo vemos cómo perdemos esa continuidad del hemidiafragma y como además aquí no vemos para nada los ángulos. Si nos vamos a la radiografía lateral, aquí podemos ver claramente cómo existe el famoso menisco que vemos cuando existe derrame pleural. Es decir, aquí este hemidiafragma, que es el hemidiafragma que vemos, no se continúa con el seno costofrénico porque está ocupado de líquido. En cuanto al diafragma, también podemos ver variantes anatómicas que debemos de conocer para no pensar en hallazgos patológicos. En esta radiografía de aquí podemos ver el hemidiafragma izquierdo, que está los bordes convexos, nítidos,
Y por el contrario, en el lado derecho vemos por aquí un contorno y aquí vemos que aparece otro contorno. Que si nos vamos a la radiografía lateral, vemos que se correlaciona con este contorno que vemos aquí. Esto lo que sería una lobulación o eventración del hemidiafragma, que normalmente siempre lo vemos en una posición anteromedial. Aquí, si nos fijamos, lo que vamos a observar es una alteración, pero esta vez en el hemidiafragma izquierdo. Aquí vemos cómo tenemos el borde nítido, pero aquí vemos otra estructura, ¿no? Que parece como una superposición a esa imagen. Si nos vamos a la radiografía lateral, en la región posterior, vemos que es donde está localizado. Esto es una hernia de Bogdalet, que son hernias diafragmáticas que en el 90% son congénitas. Se producen por un defecto de la fusión de las membranas pleuroperitoneales que normalmente se suelen ver hasta en un 80% en la región posterior lateral del hemidiafragma izquierdo. Respecto a las estructuras óseas, lo que tenemos que valorar siempre van a ser las clavículas, las costillas, las escápulas, el esternón y los cuerpos vertebrales. Como vemos aquí, las costillas las vamos a ir viendo en los arcos posteriores y en los arcos anteriores. Siempre vamos a visualizar mejor por la proyección las costillas posteriores, o sea, los arcos posteriores que los arcos anteriores, y siempre vamos a ver mucho mejor la zona externa de la costilla que la zona más central. Además, también vamos a distinguir las costillas superiores de las costillas, porque en la región inferior se va a superponer muchas veces con el diafragma, con el corazón, y siempre nos va a costar verlo un poquito más. Como os decía anteriormente, una forma de diferenciar o de saber distinguir si lo que estamos viendo son las costillas izquierdas o las costillas derechas es que las costillas izquierdas, al estar más pegadas al chasis de la radiografía de tórax, las vamos a ver más pequeñas. Las costillas derechas, como son las que están más alejadas, las vamos a ver más grandes. Aquí tendríamos un ejemplo. Esto sería una costilla izquierda y esto, por el contrario, sería una costilla derecha que, como veis, es de tamaño un poquito más grande. En las costillas tenemos que tener cuidado con las calcificaciones costales porque muchas veces se superponen en el parénquima pulmonar y nos pueden dar lugar a imágenes de falsos nódulos. Sabemos que las calcificaciones van aumentando con la edad, hay más prevalencia en los pacientes más adultos y más ancianos y hay características diferenciales entre las mujeres y los hombres. En las mujeres estas calcificaciones suelen ser en la parte más central de la costilla, como vemos aquí, y por el contrario en los hombres lo que se suele calcificar son más los márgenes de las costillas, es decir, el extremo superior y el extremo inferior. Podemos ver costillas además que tienen grandes calcificaciones y que siempre lo vamos a poder distinguir en el parénquima pulmonar porque vamos a ver la cortical de la costilla rodeando a lo que podamos pensar que sea un nódulo. Además, también podemos ver costillas supernumerarias, costillas a nivel cervical, que normalmente suelen ser asintomáticas, pero que a veces si comprimen nervios o vasos pueden producir sintomatología en los pacientes. Como os decía, en las estructuras óseas también tenemos que valorar si vemos las escápulas. A veces las escápulas pueden dar lugar. Podemos pensar que son líneas de neumotoras, pero si las continuamos muchas veces vemos que se siguen por el borde inferior de estas. En la radiografía lateral siempre es muy importante ver también el manubrio del esternón y ver cómo se articula con el cuerpo del esternón, sobre todo si el paciente, por ejemplo, ha tenido un impacto con el esternón en los accidentes de coche para valorar bien si existen o no fisuras. Y en la radiografía posterior anterior, a veces cuando ese manubrio esternal está calcificado, podemos verlo incluso ensanchado y nos puede dar lugar a veces a errores en la valoración del mediastino y pensar que estamos ante un mediastino más grande de lo normal. Cuando hemos acabado de valorar las partes óseas, a continuación lo que tenemos que hacer es valorar las partes blandas. Aquí os he puesto un esquema de las diferentes densidades que podemos encontrar. A nivel cervical lo que podemos ver es la sombra de la musculatura del esternocleidomastoideo. A nivel de los pectorales nos vamos a encontrar con la densidad del pectoral mayor, con la densidad de los pliegues axilares y, como os comentaba anteriormente, con las densidades de las mamas. Siempre es muy importante también valorar
que las mamas son simétricas, bilaterales y que no falta ninguna de ellas. A continuación, lo que valoraremos será el mediastino. El mediastino es una de las estructuras del tórax más difícil de valorar correctamente porque las densidades de los diferentes tejidos que lo componen son muy similares. Es decir, tenemos densidad aire, densidad agua, que esta densidad agua muchas veces es de las arterias y de las venas, que a veces nos puede costar mucho diferenciar. Las claves para valorar correctamente el mediastino es siempre fijarnos que este mediastino no esté ensanchado. Y si vemos que está ensanchado, tenemos que fijarnos si es a nivel local o si es de una manera difusa. Y como siempre, ser metódicos en la interpretación del mediastino. Primero, como vemos aquí, nos vamos a fijar en la tráquea y la carina, después en la aorta y en el corazón y por último en los cilios pulmonares. En esta imagen de aquí podemos ver la tráquea. La tráquea siempre se va a diferenciar bastante bien dentro del mediastino porque tiene una densidad aire y el mediastino que lo acompaña tiene una densidad agua. Entonces va a hacer un contraste de densidades y siempre vamos a poder visualizarla bien. Además, muchas veces en los pacientes, sobre todo los que van siendo más ancianos, la calcificación de los cartílagos de la tráquea va a hacer que en la radiografía lateral se pueda visualizar claramente por dónde va la tráquea y sobre todo al bronquio. En la tráquea vemos que el trayecto es un poquito oblicuo y que a nivel del callado de la aorta, que estaría situada aquí, se desplaza hacia la derecha. Es muy importante valorar luego la entrada en el bronquio principal izquierdo y en el bronquio principal derecho a través de la carina, del ángulo que forma, que es este que vemos aquí. Esta carina lo normal es que esté entre unos grados de 35 a 70 grados. Si esa carina está ensanchada, lo que nos está traduciendo es que hay algo que está ocupando ese espacio, bien sean adenopatías, bien sea una tumoración, una lesión. Los bronquios vamos a ver que van a discurrir por estos trayectos, pero los bronquios luego no podemos seguir viéndolos porque vamos a tener una densidad aire con otra densidad aire que es la de los pulmones. Entonces, normalmente en el parénquima pulmonar los bronquios no se van a ver ni se van a distinguir salvo que haya afectación del parénquima pulmonar. Si tenemos una neumonía o un proceso inflamatorio que lo que va a producir es que los alvéolos se llenen de líquido, tendremos entonces una densidad aire de los bronquios y una densidad agua de ese pulmón que está inflamado. Entonces ahí sí que seremos capaces de poder distinguir los bronquios. Respecto a la aorta y el corazón, en el mediastino lo que tenemos que ir valorando son las diferentes estructuras vasculares o las tres principales estructuras que podemos ver. En este esquema de aquí veríamos que aquí tendríamos la aorta. Esta aorta es el callado que lo vemos aquí, que sería el botón de la aorta. Podríamos ver, vemos también la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, que la vamos a ver aquí, justo, el siguiente contorno que nos vamos a encontrar. Y algo que podemos visualizar en algunos pacientes mejor que otros es la ácigos, que normalmente se correspondería a este nivel. Este contorno que vemos aquí sería el del ventrículo izquierdo y este contorno que vemos aquí sería el de la aurícula derecha. En el mediastino lateral, en la radiografía lateral, tenemos que ser capaz también de distinguir por lo menos las principales estructuras que podemos ver. Si nos situamos aquí, aquí lo que estamos viendo es la aorta ascendente con el callado de la aorta y a continuación la aorta descendente. En la radiografía lateral, esta traducción es que a este nivel tendríamos la aorta ascendente, aquí tendríamos el callado y por aquí iríamos teniendo la aorta descendente. Esta otra estructura que tenemos aquí es el tronco de la arteria pulmonar. Si nos proyectamos en la radiografía lateral, la veríamos a este nivel. Y luego aquí ya veríamos la aurícula izquierda, el contorno del ventrículo izquierdo y a este otro nivel el ventrículo derecho. En esta imagen de aquí podemos ver muy bien cómo la tráquea se va a discurrir por aquí, cómo vamos a ver la entrada de los diferentes bronquios. El bronquio, si vemos dos imágenes redondeadas como estas, el bronquio que está más arriba sería la entrada al bronquio principal derecho y el bronquio que cae más abajo sería la entrada al bronquio principal izquierdo. Esto es por la misma explicación que hemos dado de cómo está tomada la proyección lateral. Siempre lo izquierdo va a estar más cercano a nosotros, en este caso un poquito más abajo, y lo más alejado que sería el derecho estaría más arriba. Respecto a la localización, si tenemos una alteración en el mediastino y queremos localizarla,
podemos trazar dos líneas imaginarias que son estas dos que vemos aquí. Esta primera línea discurriría por delante de la tráquea a este nivel, iría por detrás de la silueta cardíaca a este otro nivel. Y esto lo que nos está es que si tenemos aquí una lesión estamos en el mediastino anterior. La otra segunda línea que trazaríamos iría más o menos 1 centímetro por detrás de los cuerpos vertebrales, del borde anterior del cuerpo vertebral. La trazaríamos a este nivel. Todo lo que está comprendido entre esta primera línea y esta segunda línea sería el mediastino medio. Y todo lo que está por detrás sería el mediastino posterior. Es importante valorar dentro del mediastino, como decíamos, la aorta y también el corazón. La silueta cardíaca, lo que tenemos que mirar sobre todo es que no tengamos cardiomegalia. Para eso lo que hacemos es medir el índice cardiotorácico, que se mide con la división entre el índice cardíaco y el índice de lo que es la cavidad torácica. Si ese índice es menor de 0,5, tenemos un corazón normal. Si está ensanchado, lo que veremos será un índice cardiotorácico elevado que nos traducirá que existe cardiomegalia. Y por último, dentro del mediastino llegaríamos a los ilios pulmonares, que dentro del mediastino es de las estructuras también más difíciles de por lo mismo, porque las densidades son muy similares en las estructuras que los conforman. Dentro de los ilios lo que vamos a ver van a ser las arterias, las venas, los ganglios linfáticos y los bronquios. Tenemos que saber que los ilios, las venas que vemos dentro de los ilios son las venas pulmonares superiores, porque las venas pulmonares que irrigan los lóbulos inferiores, su entrada a la aurícula izquierda no la van a tener a través de los ilios. Dentro de los ilios existen 4 puntos fundamentales que tenemos que valorar. El primero de todos es saber o localizar la altura de ambos ilios. El ilio pulmonar izquierdo, por definición, puede estar un poquito más elevado que el ilio pulmonar derecho, pero nunca va a estar el derecho más elevado que el izquierdo. Esto es por una cuestión anatómica. Nosotros aquí vemos cómo tenemos los bronquios en los ilios, en el ilio izquierdo y en el ilio derecho, y esto que vemos aquí sería la arteria pulmonar. La arteria pulmonar en el ilio izquierdo lo que hace es trazar un trayecto de tal manera que pasa por encima del árbol bronquial que da entrada al lóbulo superior izquierdo. Por el contrario, en el ilio derecho, la arteria principal lo que va a hacer es pasar por detrás de este bronquio. Por eso no la vamos a ver tan elevado nunca como en el ilio pulmonar izquierdo. Nos tenemos que fijar en la morfología, en cómo son los ángulos, en la densidad, que sean simétricos y sobre todo en los tamaños, que también sean simétricos. Si alguna de estas cosas es diferente, si existe una simetría, lo que nos está hablando es de que existe patología a nivel de los ilios. Algo que tenemos que valorar mucho en los contornos que vemos de los vasos y de los ilios es cómo es la relación entre el callado de la aorta y la arteria pulmonar. Este borde normalmente tiene que ser cóncavo o recto. Si vemos que nos pasa algo en el que ese borde se ha perdido y lo que vemos es un borde convexo, lo que normalmente nos está traduciendo es que la arteria pulmonar está engrosada, ¿no? Y que tenemos probablemente pues, patología de hipertensión pulmonar. Otra de las estructuras que podemos ver ya a fondo y que nos vamos a fijar más serían los pulmones. Dentro de los pulmones podemos empezar fijándonos en las pleuras. Las líneas pleurales son las reflexiones que hace la pleura que forman las estructuras mediastínicas con el pulmón que está adyacente. Entonces, algunos de esos límites de la pleura y del mediastino los vemos en la radiografía de tórax. Aquí os he puesto un esquema de lo principal que se puede ver. Las que más vemos son las que os voy a mostrar a continuación, pero sobre todo son la paratraqueal derecha, que es esta que vemos aquí, y la del receso acigo esofágico, que es esta otra línea que vemos por aquí. Aquí os pongo la banda paratraqueal, que es una también de las que más se suele ver y que lo que nos traduce es la pleura del lóbulo superior derecho que contacta con el borde lateral derecho de la tráquea y que puede medir hasta 3 o 4 milímetros. Comienza a la altura de las clavículas y va a llegar más o menos a la altura del callado de la ácigos. En esta otra lo que vemos son las líneas pleurales anteriores y posteriores, que son las aposiciones de las pleuras parietales y viscerales en la escala medial de los pulmones. La anterior es esta que veríamos aquí, que está superpuesta al esternón, y la posterior es más craneal y puede verse normalmente por encima de las clavículas.
Y algo que es fundamental también en el parénquima pulmonar es valorar cómo están las fisuras pleurales, que son las reflexiones que hace la pleura visceral y que van a separar los diferentes lóbulos pulmonares. En la radiografía posterior-anterior, lo que vamos a ver solamente en el pulmón derecho es la fisura menor que vemos aquí y que nos va a separar el lóbulo superior derecho, que sería todo lo que nos quedaría aquí, del lóbulo medio derecho y del lóbulo inferior derecho. En la radiografía lateral, por el contrario, vamos a ver la cisura menor y también la cisura mayor. ¿Por qué la vemos aquí en la radiografía lateral la cisura mayor y no en la menor? Porque en la radiografía lateral, el haz de rayos se dispone de forma paralela a la cisura mayor y por el contrario en la radiografía posterior anterior no pasa esto. Aquí vemos dos cisuras mayores que serían la derecha y la izquierda. Un truco para saber cuál es la derecha y la izquierda es fijarnos en la cisura menor. La cisura menor se inicia en la región anterior del tórax y va a finalizar sobre la cisura mayor derecha. Esta cisura mayor a nivel del tórax lo que nos va a ayudar también es a diferenciar todo lo que es superior y todo lo que es anterior también, de lo que es medio y de lo que es posterior. Aquí vemos varios ejemplos también de las cisuras. En este caso de aquí vamos a ver lo que sería la cisura menor y lo que sería la cisura mayor. Esto es un ejemplo para ver que las cisuras no siempre se ven como una línea nítida y que a veces cuesta verla. Cuando tenemos líquido, como es este caso que vemos que hay un poquito de derrame pleural, la cisura se va a ver mucho más engrosada. Este sería otro caso donde vemos el pinzamiento de los senos y por tanto el líquido y como en la cisura se va a ver mucho más marcada. Otra cisura que en ocasiones nos podemos encontrar accesoria de la ácigos, que es esta que os he puesto aquí y que, como veis, es una línea que veríamos desde el borde superior del lóbulo superior del pulmón derecho y que acabaría en la ácigos y que simplemente es una variante anatómica. Respecto a los vasos, simplemente decir que el parénquima pulmonar está irrigado y que lo que vamos a ir viendo es la ramificación de las arterias pulmonares y que estas van a ir disminuyendo en calibre conforme van acercándose a la periferia del pulmón. Los vasos normalmente son a 1 o 2 centímetros de la pleura y siempre por efecto de la gravedad vamos a tener un mayor calibre de los vasos de los lóbulos inferiores que de los lóbulos superiores, porque los lóbulos inferiores siempre van a estar más perfundidos. Por eso, cuando tenemos un paciente que está en un estadio inicial de una insuficiencia cardíaca, lo que normalmente siempre vamos a ver que se afecta primero van a ser las bases. En la radiografía de tórax lateral vamos a seguir siendo igual de rigurosos que con la radiografía posterior anterior. Tenemos que seguir con una lectura sistemática. Para eso lo que vamos a empezar es igual. Empezaremos por todo lo que hay debajo del diafragma, visualizando bien la cámara gástrica, el colon, y a continuación lo que haremos es para ver las estructuras óseas de la columna vertebral. Una vez que hemos revisado la columna vertebral, lo que tendremos que ver son las estructuras óseas y las partes blandas que hay tanto por delante del pulmón como por la parte posterior de la caja torácica. Después bajaremos por la tráquea visualizando bien esta y continuaremos por el mediastino y los cilios pulmonares. Y por último acabaremos revisando el parénquima pulmonar de arriba abajo. ¿A qué tenemos que prestar atención sobre todo en la radiografía lateral? A la región retroesternal. Tiene que ser una región que sea clara, que no vemos que esté ocupado por espacio y que podamos ver bien o delimitar la aorta ascendente. Los cilios tenemos que ver que los podamos distinguir bien y que sobre todo no veamos masas. Las cisuras normalmente tienen que ser finas y la columna dorsal siempre nos vamos a fijar bien en que todos los cuerpos vertebrales estén bien alineados, que estén a la misma altura los cuerpos vertebrales y que no haya aplastamientos ni pérdida de altura. Y por último los diafragmas y los senos que tenemos que ver que se vean bien nítidos y el ángulo agudo que hablábamos antes. Ya para finalizar, si sabemos interpretar correctamente la radiografía de tórax, lo que tenemos que también saber es por lo menos localizar si tenemos una lesión donde la describimos, ¿no? En la anatomía. Sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. El lóbulo superior derecho
se diferencia del lóbulo medio y del lóbulo inferior derecho por la cisura menor. En el lóbulo superior, en el pulmón izquierdo, lo que vamos a tener es el lóbulo superior izquierdo y la língula, que se correspondería con el lóbulo medio, y luego el lóbulo inferior izquierdo. Si tenemos que diferenciar si lo que estamos viendo está situado en el lóbulo medio o en la língula, bien son en los bordes cardíacos. Si tenemos una lesión a este nivel, lo que vamos a ver es que este borde cardíaco no lo seguimos con nitidez y lo mismo nos pasaría en la língula. Si lo que queremos saber es si tenemos alguna lesión a nivel de las vasos, lo que tenemos que seguir bien es el borde del hemidiafragma derecho y el borde del hemidiafragma izquierdo. Si hay algo que lo borra, lo que vamos a ver es que tendríamos ahí patología pulmonar. Por lo tanto, para localizar bien las diferentes lesiones, un signo muy útil es el signo de la silueta. Este signo sabéis que se produce cuando tenemos dos estructuras dentro del pulmón que son de la misma densidad. Por ejemplo, si tenemos la misma densidad agua, por ejemplo en el corazón, que sabemos que es esa densidad, y en el pulmón adyacente tenemos un bronquio que está lleno de líquido, ese contorno cardíaco se perderá porque son las mismas densidades. Nos va a ayudar mucho las lesiones. Es muy importante además conocer si lo que estamos viendo es algo anterior o es algo posterior. En la radiografía lateral esto lo podemos saber muy bien localizando el corazón y la aorta ascendente, que van a ser anteriores. Por el contrario, la aorta descendente siempre va a ser posterior. Y luego los lóbulos inferiores anatómicamente van a ser más posteriores que los lóbulos superiores y van a estar en contacto con el diafragma. Aquí tenemos varios ejemplos de lo que os he comentado. Si nos fijamos en esta radiografía, vemos claramente que existe un aumento de densidad en el pulmón derecho. Si nosotros queremos saber si esto está localizado en el lóbulo medio derecho o en el lóbulo inferior, lo que hacemos es seguir el contorno cardíaco, que prácticamente se delimita en su totalidad. Por el contrario, el hemidiafragma no lo vemos claramente, por lo cual lo que tenemos es un hemidiafragma derecho que no es visible por la consolidación, que la localizaríamos en el lóbulo inferior derecho. Esta radiografía lo que nos muestra sobre todo es un aumento de densidad en el lóbulo superior derecho. Esto está claro porque aquí lo que vemos es que borra el mediastino y además va a borrar la aorta ascendente. Y en este otro ejemplo de aquí lo que vamos a ver es lo mismo, ¿no? Lo que estamos viendo es que hay una condensación pulmonar, que el hemidiafragma lo podemos más o menos distinguir porque vemos que hay una interfase ahí entre el hemidiafragma y el aumento de densidad, pero por el contrario el borde cardíaco no lo llegamos a ver bien en toda su magnitud. Entonces esto lo que nos está diciendo es que tenemos una lesión que sería anterior porque estaría localizada en la língula, no en el lóbulo inferior. Como conclusiones tenemos ya que resumir y que saber a qué tenemos que fijarnos para interpretar adecuadamente la radiografía de tórax. Lo primero, la radiografía que estamos analizando es una radiografía que técnicamente es correcta. Tenemos que saber la anatomía radiológica y conocer por lo menos las variantes que podemos tener más frecuentes. Tenemos que ser muy sistemáticos, como os decía, a la hora de hacer una lectura, porque esto nos va a llevar a tener menos errores a la hora de analizar las radiografías. Tenemos que dar la importancia que tiene a la proyección lateral, que nos va a dar mucha información adicional a la proyección posterior-anterior. Si tenemos que analizar una radiografía de tórax, siempre tenemos que saber lo que le está pasando al paciente porque la clínica siempre nos va a ayudar a interpretar la radiografía. Si tenemos estudios previos, esto nos va a dar un valor todavía añadido a la radiografía porque es muy importante siempre poder comparar. Y en último punto, siempre que tengamos dudas, pues siempre podemos consultar al radiólogo que siempre va a saber interpretar la placa mejor que nosotros. Y ya por último, para concluir, os pongo aquí una bibliografía, el Felson, que supongo que todos conoceréis. Hace 2 páginas de internet de acceso gratuito y que en ellas podéis encontrar un montón de imágenes y de casos clínicos de pacientes. Y nada más, espero que os haya sido útil la presentación y que os haya resuelto dudas. Muchas gracias.